Salma Hayek, que bueno, es la cabeza del proyecto, quería desde el principio mostrar a un México distinto al que estamos acostumbrados a ver en las películas o en las producciones de Hollywood, donde muestran a este México atrasado en ciertos aspectos y con un filtro amarillo que funciona muy bien para las ficciones gringas, pero no es la realidad completa. Entonces, para ella era importante mostrar a un México sofisticado, a un México bello, con paisajes naturales, como vemos los campos de agave preciosos que se ven, pero además también como una gran metrópoli, que finalmente sí es, ¿no? Con unos paisajes urbanos extraordinarios. Entonces, eso es por la parte visual. Y retrata un México que también es muy real, que sufre de machismo, de corrupción, que el narcotráfico está presente, siendo que no es una serie que se trata sobre eso. Es muy difícil hablar de México y hablar de la cúpula empresarial y de poder sin tocar estos temas. Pero Monarca lo hace de una manera muy inteligente, contundente, sin volverlo el tema central. Tenemos a una protagonista mujer súper fuerte, muy decidida, que es Ana María Carranza, interpretado por Irene Azuela, que se enfrenta a estos problemas de raíz en, en la empresa que es Grupo Monarca, pero también en el seno de su propia familia. Y eso sucede en muchas casas mexicanas también. Entonces, yo creo que Monarca muestra muchas caras de México. Pertenecer a una serie producida por ella impone, definitivamente. Eh, la respuesta del público ha sido muy buena, entonces eso nos tiene a todos muy, muy, muy contentos. En realidad, cuando uno está haciendo un proyecto, sea cual sea, siempre tienes la incertidumbre de cómo es que el público va a reaccionar, y con Monarca la respuesta ha sido sumamente positiva. Entonces yo no tengo más que satisfacciones y cosas buenas que decir al respecto de estar en un proyecto como este. Me pone muy orgulloso saber que el nombre de México se está poniendo en alto, y suena así como medio cursi lo que estoy diciendo, o así como que nos estamos echando flores solitos, pero sí me da muchísimo orgullo que poder decir que Monarca no le pide nada a ninguna producción extranjera, que algo hecho en México está hecho con mucha calidad, y pues ahí el resultado. A mí me toca hacer a Rodrigo Carranza, que es hijo de Ana María, la protagonista, el personaje que hace Irene Azuela. Y es un chavo que en la primera temporada vimos muy seguro de sí mismo, muy convencido de que lo que quería hacer de su vida era ser jinete profesional y competir de forma internacional. Mm, Muy en contra de los consejos de su entrenador, que le decía que no estaba listo todavía, pero pues fue necio, y eso tuvo consecuencias. Ahora en esta segunda temporada lo vemos inseguro de lo que quiere hacer, y será quizás que encontrará su lugar dentro de Grupo Monarca, que es este gran imperio tequilero que ha construido la familia Carranza. Entonces lo vemos un poquito más maduro y en un lado definitivamente más oscuro que la temporada pasada. Con el personaje de Rodrigo Carranza y en Monarca, he recordado la importancia de la comunicación entre padres e hijos, que es gran parte de la problemática de Rodrigo y Ana María. Este paso entre la adolescencia y la adultez, que a muchos nos resulta o nos resultó en su momento complicado, cuando nosotros como jóvenes adultos empezamos a tomar nuestras propias decisiones. De repente le es difícil a los padres asimilar que ya no son ellos quienes llevan las riendas de nuestra vida, y eso puede generar fricciones. Entonces, en lo personal, me llevo ese recuerdo de que la comunicación entre padres e hijos es importante, aunque yo no estoy ya precisamente en esa etapa. Y en lo profesional, siempre es una escuela pisar el set con actores como Juan Manuel Bernal, como Irene Azuela, como Osvaldo Benavides, como Gabriela de la Garza, como Rosa María Bianchi, que son grandes estrellas en este país y
enormes figuras de la actuación. Y no solo aprendo de ellos, sino también de otros compañeros y de los directores, que son extraordinarios también. Es, es padrísimo trabajar con gente como Fernando Robsar, que construye de la mano con nosotros, que tiene toda la apertura para hacer una creación colectiva y, y pues el resultado se ve en pantalla. Nosotros empezamos la segunda temporada en enero de 2020 y estuvimos filmando de enero a mediados de marzo. Por ahí del 12 de marzo yo creo que fue nuestro último llamado y ese mismo día o el día siguiente nos llegó un comunicado por parte de la producción diciendo paramos hasta nuevo aviso por la pandemia, por disposición oficial. Yo creo que a lo mejor pensamos que esto iba a durar 15 días, un mes, y mira ya cuánto tiempo llevamos con esto. Es una tragedia en muchos aspectos. Nosotros paramos alrededor de 5 meses, no sabíamos qué era lo que iba a suceder y finalmente regresamos. Erika Sánchez Su, que es una de las productoras ejecutivas por parte de Lemon Films, coordinó todo a la par de Netflix para que pudiéramos regresar y regresamos a filmar en aislamiento en un hotel. Nos encerramos todo el cast y todo el crew en hoteles por el resto del rodaje con pruebas PCR para asegurar que estuviéramos en una burbuja. Se tuvieron que reescribir algunas escenas, algunos capítulos se tuvieron que replantear, pero al final terminó beneficiando a la historia. Te puedo platicar que, por ejemplo, bueno, en esta temporada hay una boda entre los personajes de Gonzalo e Itzel y esa boda iba a suceder de forma diferente, iba a ser en la casa de Joaquín Carranza en la Ciudad de México, con cientos de invitados. Evidentemente, por las necesidades de la pandemia, pues se tuvo que reescribir, que replantear. Terminó sucediendo en la hacienda de los Carranza y en vez de ser una boda enorme, terminó siendo una boda mucho más íntima. Y creo que a nivel historia, si tú ya viste la segunda temporada, funciona mucho, funciona muy bien que sea algo mucho más íntimo porque esto que sucede en ese capítulo que no vamos a spoilear resulta ser mucho más fuerte si las cosas suceden así. Entonces, pues sí, fue un reto, se tuvieron que modificar cosas, pero al final el resultado a mí me parece que fue muy bueno. Digo que el público somos todos, porque nosotros como realizadores no nos excluimos, porque también consumimos productos mexicanos y extranjeros. Somos el público quienes le hemos dado el lugar en los últimos años y eso ha, digo, no solo a Monarca, sino a las producciones mexicanas en general, y eh, eso ha propiciado que las plataformas volteen a ver a México como una sede importante para producir contenido. No en vano, Netflix ha abierto oficinas ya en la Ciudad de México y las plataformas empiezan a producir más en nuestro país. Entonces, claro que me encantaría que Monarca formara parte de eso, de que no solo el público extranjero, porque perteneciendo a una plataforma internacional como Netflix, pues se nos ve en muchos países, pero no solo el público extranjero, sino que nosotros como mexicanos sí le demos el lugar que merecen las producciones hechas con calidad. Y repito, no solo Monarca, sino lo que se ha hecho en nuestro país en los últimos años, la verdad es que es de aplaudirse y no por nada han tenido el éxito que han tenido series como Club de Cuervos, como La Casa de las Flores o como Monarca, ¿no? Yo creo que tenemos que adaptarnos todo el tiempo porque quedarnos estáticos puede ser contraproducente. En tiempos como este, eh, no queda más que adaptarse precisamente al cambio. Es difícil enfrentarse a cosas como la que estamos viviendo el día de hoy. Yo creo que nos ha dejado lecciones a todos eh, a nivel personal. Hemos aprendido a estar con nosotros mismos, hemos aprendido a lidiar con la inactividad y con la incertidumbre. Hemos aprendido que dependemos el uno del otro. Tu salud depende de mí y la mía de ti, así que estamos juntos en esto. Eh, y nos ha venido a recordar cosas como que el arte es importante, que hubiera sido de nosotros durante todo este tiempo sin el cine, sin las películas, pues, sin las series, sin los libros. Eh, entonces, hay muchas maneras de sobrellevar el cambio, pero pues la clave está en adaptarse y no en ser víctima de las circunstancias.
sino en tomar decisiones y enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Esperemos que haya una tercera temporada, nosotros estaríamos felices, todavía hay mucho que contar en la historia de los Carranza, así que esperemos que pronto tengamos noticias al respecto, depende de Netflix. Pero a quienes no han visto la segunda temporada, pues no se la pierdan. Tenemos esta noción a veces de que las segundas partes no son buenas, pero en este caso no podría estar más alejado de la realidad. Yo me atrevo a decir que la segunda es incluso mejor que la primera, y miren que la primera fue muy buena. Y a quienes no han visto ni la uno ni la dos, denle la oportunidad. Es una serie mexicana que no le pide nada a las producciones extranjeras y que los va a tener agarrados a su asiento o a la cama, porque con esto de las plataformas lo podemos ver en donde queramos, a la hora que queramos, se la van a pasar muy bien. Y a mí pueden seguirme en mis redes sociales, que estoy como @AlexDeHoyos en Twitter y en Instagram, y me encantará saber qué opinaron al respecto.